Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los plagios. Anteriormente pausé por un momento esta temática porque realicé un resumen general de los 6000 años de pecado y Jesús regresa por segunda vez. Pero en esta ocasión pues vamos a terminar ya con lo que nos falta aún de esta temática de los plagios. Y anteriormente nos quedamos en la parte de los números, donde analizamos un poco acerca de ciertos eventos o acontecimientos en donde se puede ver detalladamente cómo la élite ocupa esos números en específico, porque también son un plagio de alguien precisamente que los ha diseñado para un objetivo. Bueno, nos quedamos en esta parte. Estábamos analizando acerca de de algunos números, como el número 7 o este número 777, que pues es ocupado por Aleister Crowley. Sabemos que Aleister Crowley, pues como ya hemos dicho, es uno de los mayores satanistas o el mayor satanista de la historia, y en su árbol, el árbol de la vida como base del alfabeto mágico por Aleister Crowley. Como vemos, pues el número 777 y una estrella de 5 puntas, como ya hemos visto anteriormente acerca de el significado de la estrella para esta élite y para todas esas sociedades secretas. Y también algo curioso es que también este libro le denominó el árbol de la vida. Y curiosamente, pues en el Génesis, recordemos que también Dios nos habla a través de ese libro sobre el árbol de la vida. Curiosamente, este señor algo sabía también, y sabemos que pues como hay alguien que le gusta plagiar mucho pues las cosas de un ser superior, pues precisamente aquí vemos las respuestas. Y otra casualidad más, el 11 de octubre, 77 días después del ritual del 777 del inicio del reinado del anticristo, es el inicio del año de la fe. Y curiosamente pues también vemos aquí las simbologías de los jesuitas, que pues muchos de los que profesan esta religión, la religión católica, no se dan cuenta de ciertos simbolismos que se pueden encontrar tanto en su denominación, en las mismas iglesias, dentro de las mismas iglesias, que bueno, como ya les he dicho, yo estuve dentro de la iglesia católica muchos años y me di cuenta de muchísimas cosas, y de lo cual decidí abandonar esa religión porque las cosas no se hacían de la manera correcta, como Dios decía en su palabra. Recordemos que son tradiciones disfrazadas de paganismo. Interesante casualidad el nacimiento del anticristo relacionado con el inicio del año de la fe católica, pero veamos qué es ese año de la fe. Bueno, estos son algunos detalles. Bueno, recordemos que como ellos mencionan aquí acerca del nacimiento del anticristo, pues realmente no es correcto. No es correcto porque que precisamente una persona que vaya a nacer, ella sea únicamente el anticristo, sino que recordemos que el anticristo es aquel que se pone, por encima de un ser superior, que en lugar de que el ser ese por ejemplo Jesús, que nos dio esas enseñanzas, él es el representante, él es Dios, y alguien que lo viene a representar pues realmente es un anticristo, porque representa, siendo el vicario de Dios, como es mencionado el Papa, que es conocido como el vicario de Dios, es realmente él es realmente el anticristo, porque él está poniéndose por encima de
de las leyes de Dios. Él está cambiando las leyes y los tiempos y la ley, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, de ese Señor vamos a hablar más adelante. No me preguntas sobre el año de la fe, que se inicia el 11, 9 del 11. No me preguntas sobre el año de la fe. ¿Qué es el año de la fe? El año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. ¿Cuándo inicia y termina? Inicia el 11 de octubre del 2012 y terminará el 24 de noviembre del 2013. Curiosamente, utilizan como fechas el inicio del 11 de octubre. Recordamos todos los acontecimientos que vimos anteriormente acerca de las apariciones de la Virgen de Fátima, de algunas de ellas, y quizás no mencioné alguna otra fecha que también aconteció algo similar. Y bueno, aquí vemos otra fecha, ¿no? ¿Por qué esas fechas? El 11 de octubre coinciden dos aniversarios: el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Y nuevamente volvemos a ver al Vaticano presente sobre ciertos acontecimientos relacionados y también con el Vaticano. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Curiosas e importantes efemérides en el día 11 para la Iglesia. Bueno, en lo que sí estoy de acuerdo es que en esas impas entre el 11 de octubre del 2012 y el 23 de noviembre del 2013 vamos a necesitar grandes dosis de fe para superar las grandes tribulaciones y momentos decisivos a los que nos tendremos que enfrentar y que nos quieren hacer enfrentar. Bueno, independientemente de que uno crea o no que pueda estar una mano juguetona detrás de gran parte de los acontecimientos que oportunamente se desarrollan en fechas 11, uno no podrá obviar la gran posibilidad existente de que algo importante e impactante ocurra los días 11 en los últimos años, especialmente en este 2012. Bueno, todas estas fechas, recordemos, estoy hablando sobre acontecimientos pasados que remarcaban constantemente estos números en sus fechas. Y aquí vemos varios más. Vemos otros. Por ejemplo, aquí vemos en abril del 2012 y de nuevo una fecha recurrente, 11 de abril del 2012, terremoto de 8.7 en Sumatra. Alerta de tsunami en el Océano Índico por un terremoto de magnitud 8.7 en la costa de Indonesia. Curiosamente, esta vez se anuncian los sablazos hoy miércoles día 11 en vez del viernes, pista de quien está detrás verdaderamente de los recortes. En agosto del 2012, 11 de agosto, dos fuertes terremotos dejan medio centenar de muertos y 400 heridos al noreste de Irán. En septiembre del 2012, Bruselas presentará el 11 de septiembre su propuesta de unión bancaria, o echándonos el lazo 11 años después del 11. En el 11º aniversario, 3 disparadores, video de Mahoma y muerte embajador de Estados Unidos en Libia. Como podemos notar, puras catástrofes durante esas fechas. ¿Acaso vemos algo bueno? Pues yo no creo que sea realmente bueno todo esto. Pero para algunos parece que es algo normal, algo natural. El que haya terremotos, el que haya tsunamis, pero pues realmente son provocados de una manera, pues como ellos dicen, normal. Pero ¿cómo es esa forma normal de provocarlos? O natural. Pues yo no creo que pues los terremotos nada más sean así, nada más por ciertos factores del planeta Tierra, ¿no? Que dependan de algún tipo de proceso, pues
No precisamente. Son unos cuantos acontecimientos y de gran importancia los acontecidos en fecha 11, en este 2012. Y así podemos ver más cómo para reivindicar claramente la autoría de ese evento de nuevo aconteció un día 11. Bueno, aquí pues ponen un panorama pues sobre un mosaico de la zona 0 del World Trade Center. Acontecimientos con el número 13. La cábala es un sistema que utiliza principalmente el Vaticano para establecer ciertos números con diversos propósitos y fines. La finalidad de estos números es remarcar su propia simbología, ya que a través de sus números se identificamos si fueron planeados por ellos o del sistema del anticristo en general. Es decir, mediante fechas podemos percatarnos si se ha efectuado algún plan. Los números más destacados cuando se ejecutan sus planes o procesos son el 11 y el 13, ya que son los más característicos en su uso en las fechas. Muchos se preguntarán por qué el sistema de la élite se ha fijado principalmente en estos números, porque son números que Dios utilizó a través de toda la Biblia. Además, recordemos que Satanás no inventa nada, solo plagia, apropiándose de las cosas de Dios y simplemente dándole sus tintes. Sabemos claramente que Satanás siempre quiso ser como Dios y estar por arriba de él acorde a los apartados que hemos tratado al principio de este libro. ¿Cómo podemos identificar en una fecha un 11 o 13? Para encontrar el número que le corresponde a una fecha específica debemos sumar cada uno de los números que se encuentran, es decir, día, mes y año, con lo cual obtendremos un número total de la suma. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2016, 2 más 4 más 0 más 3 más 2 más 0 más 1 más 6 es igual a 18, y luego volvemos a reducir 1 más 8 a una unidad, que es igual a 9. Aunque el 18 también es ocupado por ellos, más adelante explicaremos más a detalle sobre este número. Nos percatamos que al final de la suma queda una cifra, el 18. Luego se vuelve a sumar y queda un solo dígito. Lo anterior también aplica en numerología. En este caso nos centraremos en los números más comunes usados por la agenda satánica, ya que veremos fechas del pontificado del Papa Francisco, donde podemos observar que las fechas dan los números 11 y 13. Estos números no solo los encontramos en fechas, sino en otras situaciones como edades, personas muertas, rituales y eventos en general que el sistema del anticristo realiza. Este es un pequeño análisis que yo hice personalmente acerca pues de cómo intervienen estos números para la agenda que utiliza la élite para ciertos eventos. ¿Qué significado tienen el número 11 y 13? El 11 significa aprobado por ley divina y el 13 simboliza los 12 discípulos más Jesús, o sea, 13 en los evangelios. Vamos a ver un poco el significado en la numerología del número 13. ¿Qué significa el número 13? A la hora de encontrar el origen etimológico de la palabra 13 tenemos que retrotraernos al latín, pues en dicha lengua se encuentra aquel, más exactamente en el término trecedim, el 13, palabra que representa números a través de la unión del 1 con el 3. Es la cifra perteneciente al grupo de los números naturales, que sucede al 12 y antes que el 14. El 13 también se reconoce como el número primo que presenta tras el 11 y aparece antes que el 17. A lo largo de la historia y en distintas culturas se ha asociado este valor con la mala suerte o con cuestiones de tipo sagrado. Por ejemplo, para los mayos era una cifra considerada como sagrada porque representaba las 13 fases lunares. Asimismo, en el judaísmo este número también es considerado de mal augurio, pues 13 eran los espíritus relacionados con el mal. Y de la misma forma sucede en una creencia nórdica, donde este número es el que identifica una deidad maligna llamada Loki, que fue la que propició la muerte del dios favorito Balder. En cambio, muchos países occidentales consideran que el 13 atrae a las malas energías. Incluso existe la triscaidecafobia, un trastorno que se caracteriza por experimentar un temor desconsiderado hacia este número. Se dice que la superstición surge del hecho en que durante la última cena se sentaron a la mesa 13 individuos y uno de ellos falleció.
Por ejemplo, en la Fórmula 1 no se utiliza el número 13, al igual que en los aviones. Lo mismo con algunos equipos de fútbol, también hay calles que omiten el portal 13 y hoteles que evitan usar el piso 13 para no incomodar a sus eventuales huéspedes. En Madrid, por otra parte, no existe la línea de autobús 13. Cabe destacar que en América Latina y en España el martes 13 es considerado del mal agüero, lo mismo que ocurre en las naciones anglosajonas con los viernes 13. Tal es la negatividad que encierra esta última fecha, que precisamente ha dado nombre a una de las sagas de terror más importantes de todos los tiempos, Viernes 13. En la década de los 80 fue cuando apareció el primero de los filmes de los 12 que han formado el grupo. El origen de la historia que narra es la muerte accidental en el año 1957 de un niño llamado Jason en el lago de un campamento llamado Crystal Lake. Bueno, yo diría que pues cualquiera puede usar el número 13. Cualquiera es libre de utilizar ese número para representar algo. Me refiero a pues, también en los hogares también hay números 13. Eso no lo podemos evitar. Cuando usted va por una calle y ve los números de cada una de las casas, pues también va a encontrar el número 13. Y para mí es algo normal ocupar el número 13. Hasta en las cuentas me ha aparecido el número 13 en algunas ocasiones. No digo que siempre, pero cuando pagas, no sé, algún chocolate o algo que cuesta 13 pesos, pues también eso no tiene nada que ver. Simplemente es que hay alguien que nos está implantando, nos ha estado implantando en la mente, nos ha programado para hacernos pensar que hay ciertas cosas que son de mala suerte. Aunque hay personas que pueden llegar a ser tan supersticiosas y aún así pensar que la superstición es el efecto de ciertos acontecimientos que les pueden pasar. Y eso porque seguimos maquinando en la cabeza tantas cosas. A veces como seres humanos llegamos a pensar muchísimas cosas. Bueno, yo soy de las personas que me gusta pensar muchas cosas, pero a veces exagero pensando en tantísimas cosas para llegar a resolver algún enigma, algún misterio. Pero para mí en lo general, pues para mí es normal ocupar esos números, el 11, el 13, el 18, número que sea. Si a mí me aparecen esos números, para mí es algo normal. Simplemente es que hay que diferenciar las cosas y tampoco fanatizarse. Me refiero a que esos números son ocupados por la élite porque tienen un significado sagrado, oculto, y que los han ocupado porque estos números han trascendido a lo largo de los años, desde la antigüedad, y sabemos que quién los llegó a ocupar, que sabemos que Dios también movió ciertas cosas para que se mostraran esos números, porque realmente también como Dios es el matemático perfecto, pues Él conoce el significado de esos números. Pero el ocultismo los ha ocupado porque recordemos que ellos no copian nada. Perdón, ellos copian las cosas de Dios. Ellos no se inventan nada. Ellos copian las cosas de Dios para poder apropiárselas, ponerle sus tintes. Como cuando compras por ejemplo, algún objeto de cerámica y que lo empiezas a detallar más, le cambias algunas cosas para tergiversarlo. Es decir, no, pues es que este era el color rojo y ahora yo lo pongo del color negro. Esa es la forma en que Satanás que trabaja con las cosas de Dios. Una víctima está que desde entonces hasta nuestros días no parece descansar en paz, pues todos aquellos que se encuentran en dicho lugar irán muriendo poco a poco en extrañas y salvajes circunstancias, que hacen que comience a circular una leyenda negra en torno a aquel enclave. En el tarot, el número 13 se interpreta como muerte y en su sentido oculto representa el cambio, la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa. Y como vemos, pues ahí está nuevamente refiriéndonos al tarot.
Y curiosamente el número 13 representa la muerte para el tarot. Pero recordemos, y retomando un poco de lo poco que les acabo de mencionar, de que Satanás, cómo modifica las cosas, las tergiversa, se las copia de Dios, pero las tergiversa. El número 13, si lo invertimos el número 13, ¿qué número nos da? El número 31. Y si, para todos aquellos que no han visto mis temáticas acerca de los 6000 años, bueno, recomiendo ver el apartado de los dos videos del resumen de los 6000 años de pecado. Y Jesús murió nada más y menos en el año 31. En el año 31 fue cuando murió. Y aquí, curiosamente, como vemos que el número 13 pues representa la muerte, y curiosamente vemos que Jesús murió en el año 31. Y si invertimos el número 31 otra vez, pues nos da el 13. Y recordamos que pues precisamente también ese 13, sin invertirlo, podemos asociarlo cuando se efectuó lo de la última cena, cuando estuvieron esas 13 personas en esa cena, o sea, 12 discípulos más Jesús es igual a 13. Curiosamente, pues a partir de ahí podemos empezar a asociar las cosas. Y como vemos, el mal no se inventa nada, lo copia, es un copión. Por último, hay que decir que el 13 es el valor preferido de las brujas y el que prima, pues en los aquelarres, el lugar donde los brujos celebran sus reuniones y rituales. Al igual que sucede con las brujas, es necesario recalcar el hecho de que el número 13 no siempre es visto con negatividad. Así, por ejemplo, dicha cifra está vinculada a Freya, una diosa germana que se identifica con el amor. Bueno, recordemos que pues que no precisamente pues representa como lo hemos dicho, algo algún acontecimiento de muerte o algún evento catastrófico, sino que también está asociado a esos dioses. Recordemos que son demonios, esos dioses que esas culturas han adorado o que han adorado a través de muchísimos años, son nada más y menos que demonios disfrazados de dioses. Eso es lo que han hecho a través de todos los años. Y simplemente pues el mismo número representa pues a quién, al mal. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos acerca del número 13, y de los cuales podemos ver aún más si seguimos indagando. Ahora vamos a ver un poco sobre la cábala, el significado de los números, y voy a ir un poco a mi libro de la verdad y el despertar. Voy a indagar un poquito en mi libro, que no terminé, por cierto, y que pues simplemente lo pausé porque sé que no era la forma, no era la manera, no era la técnica, en mi opinión, para poder dar a conocer todos estos temas de esa manera. Quizás porque pues como no soy muy buen escritor, porque soy un novato escribiendo, probablemente iba a aburrir a muchas personas si este libro lo procesaba para que lo pudiera vender, ¿no? Pero en este caso pues yo no quise que esto fuera así. Simplemente lo pausé, dejé ciertos conocimientos ahí que me han ayudado a mí durante todos estos años, y que pues decidí mejor abrir mi canal de YouTube y poder explicar las cosas tal cual son, y también dar a conocer mis opiniones, por supuesto. La cábala, el significado de los números, pues aquí vemos un poco. Cuando se sueña o se obtiene alguna experiencia extrasensorial,
acorde con cualquier número se nos está mostrando un mensaje oculto que debemos descifrar a través de la comprensión en la que se muestra en lo que a nuestra existencia respecta. En la Cábala, ciencia que estudia de los números, encontramos los llamados números arcanos mayores que van desde el 1 hasta el 22, respectivamente con su correspondiente significado. Cuando soñamos con un número mayor al 22 se suman sus cifras hasta que nos obtengamos un número entre el 1 y el 22, por ejemplo. El 24 sumamos cada cifra 2 más 4, obtenemos el 6. Entonces el 6 es el número. Si es el 69, al sumar sus cifras 6 más 9 da 15. Entonces 15 es el número oculto. Si se tratara del 126, sumamos cada cifra 1 más 2 más 6 es igual a 9. Si es el 2598, sumando cada cifra nos da 24. Bueno, esto ya lo habíamos tratado hace unos minutos. Ahora vemos qué significan los números entre el 1 y el 22 según los estudios de la Cábala. 0, el infinito, el mar de la quietud que encierra un conjunto determinado de elementos, absoluto. 1, la tesis, el punto de origen, padre, sí, fuerza primaria, génesis. 2 es igual a antítesis, madre, no, fuerza secundaria, némesis. 3 es igual a síntesis, desdoblamiento, hijo de ambas fuerzas, conciliación. 4 es igual a estados de materia, aire, fuego, tierra, agua. 5 el superhombre, la ley, Cristo, el Cordero de Dios, el verbo hecho carne. 6 la indecisión, comunión de la Sagrada Trinidad y su antítesis, debe deliberar y ejecutar. 7 el triunfo, la espada que atraviesa todo desdoblamiento hasta su punto de origen. 8 el infinito en constante movimiento, la justicia, la preparación, movimientos y procesos cíclicos, ejercicio cíclico de la muerte y resurrección, recurrencias, universo que se desliza en continuo movimiento cíclico por el cero desde el punto de origen. 9 se debe caer para elevarse a la victoria, parábola de Nietzsche sobre el árbol que crece bajo condiciones adversas. 10 es igual a la retribución, el batallar de la antítesis. 11 la persuasión, negociación. 12 signos del zodiaco, apóstoles, levantar al caído, superhombre, 7 chakras y los 5 sentidos son las 12 facultades. 12 meses, un año, la abnegación como fuerza expansiva, autodisciplina, deleítese en lo bello y perfeccionará su alma. 13 es igual a la muerte, la transformación, cambio radical. 14 transmutación, transustanciación y transformación. 15 Baphomet, robarle el fuego al diablo y oportunidad de obtener sabiduría de determinada situación o estado. 16 la caída, fragilidad, el guerrero que cae de la torre de Babel. 17 la esperanza, conciencia que se ha basado en experiencia. 18 el crepúsculo. 19 el sexo, la piedra filosofal, el potencial, materiales de trabajo. 20 resurrección. 21 lo sensitivo, la carne, la vida material, la Sagrada Trinidad en procesos de transmutación. Y 22 el regreso, quien regresa después de caer persiste en su avance. Y como vemos, pues aquí en el mundo cabalístico, pues el 13 pues también es asociado a la muerte. Y como vemos en la numerología ocultista hay grandes desastres naturales, ataques terroristas, asesinatos, etcétera, todos tienen un significado asignado. Las sociedades secretas adoran la numerología y sobre todo los números maestros de la magia como el 11 y el 13. El conocido nuevo orden mundial establece que no se podrá ni comprar ni vender a menos que se tenga un número asignado. También existe un dicho popular que no eres más que un número. El objetivo del nuevo orden mundial es disminuir nuestra humanidad mediante la reducción de los seres humanos a un solo dígito, y así dar paso al hombre perfecto conocido como transhumanismo. A continuación la numeración oculta, más adelante trataremos sobre el tema del transhumanismo. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Pues en general pues los números, todos estos números tienen un significado y tienen un propósito también para la élite.
En general este es un poco de lo que puede haber a través de toda la historia. Así podemos analizar ciertos casos que también nos pueden dar un número como el 13, el 11 o el 13 en dichas fechas, sobre algún evento, y que normalmente pues todos esos eventos no son precisamente para bien, sino para mal, como ya lo vimos en algunos casos de los que mencioné como ejemplos de ciertas catástrofes que ocurrieron cuando encontramos esos números. Espero les haya gustado este video y pues que les pueda ayudar un poco para seguir indagando sobre esto, ya que en el mundo del cabalístico podemos encontrar muchísimas cosas, y pues lo mismo para con Dios, que asocia todos estos números para ciertos eventos, pues también el mundo del ocultismo lo utiliza. Vamos a continuar aún más con esta temática en el siguiente video, y vamos a seguir viendo cosas sumamente interesantes. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.